Te damos Aleluya. gracias por este tiempo. Amén. Confiamos que una vez más nos ministrarás y suplirás nuestra necesidad. Amén. Amén. Ciertamente necesitamos tanto de ti, Señor. Amén. Llévanos a ser las vírgenes prudentes, las vírgenes sabias, Amén. para poder entender los tiempos y poder creerlos y entender que tú nos hablas y nos ministras. Levanta nuestra fe esta noche, fortalece nuestra fe esta noche, hasta que podamos vivir en tu fe y en ti. Gracias, Señor. Gloria al Señor, hermanos. Como que el tiempo está pasando rápido otra vez. Estamos ya en el mensaje 4, nos quedan 2 más. Y esta semana ha sido una semana muy intensa. Hemos tenido conferencias, hemos tenido muchas actividades. Pero una de las conferencias que los hermanos tuvieron este fin de semana es una conferencia de habla china local, pero se utilizó el bosquejo de una conferencia que dimos en el 2012 en Oklahoma, y es con relación al ministerio de la oración de la iglesia. Y mientras estuve escuchando a los hermanos, estaba preparándome a la misma vez para estos mensajes y pude percibir la carga y el peso del Señor constante en el ministerio con este asunto de la oración. Y el título del mensaje de esta semana es Orar persistentemente, teniendo a Dios como nuestra fe. Si yo me diera la oportunidad de ponerle un segundo título, yo le pondría la oración y la fe vinculante. Y vamos a ver este asunto de la fe vinculante más adelante. Sabrá por qué le digo que esto sería un segundo título para este mensaje. Y esta vez vamos a hacer algo un poquito fuera de lo común, y es que esta introducción que les voy a dar pudo haber sido una conclusión. Así que podemos decir que estoy comenzando con la parte más crucial de este mensaje. La razón por la cual estoy haciendo esto, después de alguna consideración, es que esta introducción, que va a ser una gran parte del mensaje, de hecho, le va a dar a usted la base para poder comprender la carga. Sin esta introducción, corremos el peligro de permanecer en nuestros conceptos y quizás no estemos tan motivados porque estamos escuchando temas aparentemente sencillos sobre la oración y sobre la fe. Pero necesitamos ciertamente reevaluar toda la palabra en cuanto a este tema de la oración y el mover de Dios, y aún más nuestra percepción de lo que es la fe. Lamentablemente hemos sido absorbidos por las tradiciones de la religión, y a veces uno piensa en la fe como un acto espontáneo, un acto natural de uno, de creer. Y mientras escribía este bosquejo, y dicho sea de paso, estos bosquejos que escribimos no son bosquejos regulares, más bien son bosquejos de estudio, en donde tratamos de escribir lo más que podemos, aún lo que estamos diciendo, de tal manera que usted lo pueda volver a leer. Así que por eso nos toma bastante puntos, si no están rellenos de todo, aparte de los versículos. Y mi querida madre, que ya está con el Señor, ella tenía siempre la expresión, yo tengo mucha fe. Y yo creo que las madres de ustedes también. En todos los países hispanos
por la misma quizás ascendencia del catolicismo, vienen con esta expresión: yo tengo fe de que tal situación va a salir bien, yo tengo fe, mijo, de que te va a salir bien tal cosa. No sé si tienen ustedes esa expresión, pero yo creo que sí, yo creo que la tenemos en todos los países. Así que la palabra fe es algo muy conocido entre nosotros. Y eso tiene un problema, porque creemos que sabemos sobre la fe. Y podemos citar versículos como Hebreos 11:1 y muchos más sobre la fe. Pero esta noche queremos marcarlos a ustedes con algo que está intensamente cargado el ministerio. Tenía mucho más, pero había que reducirlo para no sobrecargar este mensaje. Es posible que en el futuro preparemos un mensaje exclusivo sobre este tema de la fe. Pero hay mucho, pero aún no hemos tenido una conferencia exclusiva de la fe. Y cuando miramos el título nuevamente, nos damos cuenta la conexión que hay. Orar persistentemente, número 1, teniendo a Dios como nuestra fe. Y el título siempre nos da a nosotros la clave. El título siempre nos da a nosotros la clave del peso del mensaje. Y por eso nos dejamos de llevar por el título, y así el título nos da la guía para movernos inclusive un poco más profundo de lo que ustedes van a estar mirando en estos días. Y claro, existe la fe objetiva y la fe subjetiva. Y el ministerio le llama a esta fe subjetiva la fe vinculante. Al final de esta conferencia se trae este término de la fe vinculante. Esta fe vinculante no es una fe que surge por lo que vemos, por lo que comprendemos o por lo que creemos. Esta fe vinculante es la fe de Dios mismo operando en nosotros de tal manera que el Espíritu se mueve como fe en nosotros dependiendo de nuestra medida. Así que ya estamos entrando en otro nivel. Y cuando vamos a Hebreos 12:2, hay un versículo muy conocido que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador, de nuestra fe. Vamos a tomar con cuidadito, vamos a comernos esta introducción con detalles, porque como les digo, aquí está el peso del mensaje, así que no tengo mucha prisa de salir de ella. Luego nos quedan unos ejemplos de lo que es este mover de la fe de Dios. Así que necesito que con cuidado veamos cada detalle de esta primera parte. Puestos los ojos en Jesús. Es decir, no podemos poner los ojos en ninguna otra cosa que no sea Jesús. Y una vez que ponemos los ojos en Jesús, Él se convierte en el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Muchas veces, pero vea el peso de esto. Su fe tiene un autor, y no solamente tiene un autor, tiene un perfeccionador. ¿Qué implica esto? Implica que su fe se perfecciona. Su fe va creciendo y se va perfeccionando, como un atleta que se va perfeccionando mediante el ejercicio. O cualquier otra rama, usted se perfecciona por la práctica. Pero este autor
de la fe, porque Él es el autor, no es usted, Él la perfecciona en usted. El cual por el gozo, no por la tristeza, por el gozo, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No, siempre amarren los mensajes anteriores. Una de las funciones del Cristo ascendido en resurrección es laborar en nosotros, la iglesia, nuestra fe. Y Hebreos 11:1, que todo el mundo conoce, una vez que este autor y perfeccionador labora en nosotros, algo comienza a ocurrir dentro nuestro. La fe, y cuando ponemos la fe, van a ver más adelante por qué aparece la palabra la fe, no fe, sino la fe, porque esta fe es una fe especial. Esta fe, que es Dios mismo operando en nosotros, le da sustantividad a lo que se espera y convicción a lo que no se ve. Esta nota necesitamos trabajarla con mucho cuidado otra vez, porque aquí el ministerio nos trajo. Después de esta nota yo me puedo ir y reaccionamos, de verdad. Dice, los santos vencedores del Antiguo Testamento solamente son testigos de la fe, mientras que Jesús es el autor de la fe. ¿Ve la diferencia? Ellos ejercitaban su mente, escuchando y viendo de una manera objetiva. Y aún de una manera objetiva, ellos obedecían. Ellos veían. En el caso nuestro, nosotros no somos testigos, sino que estamos participando de Cristo mismo como el autor de la fe. Él la origina, Él la inaugura, Él es el origen y Él es la causa de la fe. En nuestro hombre natural no podemos creer, punto. No podemos creer, no tenemos capacidad para creer. No tenemos fe por nosotros mismos, por lo menos esta fe. Existe la fe de mami y la fe de sus mamás, que era una fe de buena voluntad y de buen deseo de que las cosas pasaran. Y es muy bonita esa fe. Pero esta fe es diferente. Esta fe no la podemos producir nosotros. Esta fe llegó a nosotros inicialmente cuando recibimos al Señor y fuimos salvos. En ese momento comenzó el Señor a trabajar en nosotros la fe. Una vez que recibimos al Señor, comenzamos entonces a cumplir el versículo de poner los ojos en Jesús. Antes teníamos los ojos en muchas cosas, muchas cosas. Pero cuando el Señor entró en nosotros, algo comenzó a despertarse en nosotros. Algo comenzó a funcionar en nosotros. Él, como el Espíritu vivificante, se infundió en nosotros. Y cuando Él se infunde en nosotros, ¿qué sucedió? Él pone en nosotros el elemento. Entonces, espontáneamente comienza a surgir en nosotros cierta clase de fe en nuestro ser. Y en ese momento, Él comienza a perfeccionar la fe en nosotros para que creamos
en Él. Así que la fe no viene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros como el elemento que cree. Así que podemos decir que quien cree no somos nosotros, sino que Él es el que cree por nosotros. Y Él mismo, como persona, es nuestra fe. ¿No es maravilloso? Así que una vez que comenzamos a poner los ojos en Él, y enfatizamos este punto de poner los ojos en el Señor, y vamos a ver por qué. Vivimos por Él, vivimos por su fe, y no por la nuestra. El cambio tiene que darse. ¿Cuál es la fe suya? La fe suya es que si usted trabaja, recibe un cheque. Esa es su fe. La fe suya es que si usted es un buen trabajador en su compañía, le pueden dar un ascenso. Yo tengo fe de que eso pase. La fe suya es que si usted cuida su auto y usted lo trata bien, su auto no lo va a dejar, no va a tener problemas con su auto y no lo va a dejar. La fe suya es que si no tiene auto, usted espera la transportación pública y a cierta hora va a pasar. Esa es su fe. Pero esa no es la fe que estamos hablando aquí. Es esta fe que Él comenzó a trabajar en nosotros. Y quiero enfatizar siempre esto, el término del perfeccionador. La fe que Él comenzó a trabajar en nosotros. Él fue quien abrió el camino. Tomó la delantera. No fuimos nosotros. Él tomó la delantera. Y Él nos va llevando, nos va perfeccionando en ese camino de la fe. Entonces, la esperanza es que al poner los ojos en Él, nuestro caminar en la tierra y nuestro vivir diario nos lleve a que el autor perfeccione la fe en nosotros. Mediante su impartición. Y aquí entramos en esto. Todo lo que hemos hablado de disfrutar al Señor, de los lugares celestiales, el Cristo que viene, que se infunde en nosotros como la impartición de la gracia en nosotros, todo eso, nunca hemos utilizado la palabra fe, pero el resultado de la impartición divina en nosotros es fe. Ese es el resultado. Si usted no come, usted no va a tener fe. Y de eso vamos a hablar más adelante también. Lo bueno es que Él va a concluir lo que comenzó. ¿Cómo lo va a concluir? ¿A dónde nos va a llevar en nuestra vida humana? No sabemos, pero Él va a completar lo que comenzó con nosotros. Y usualmente eso lo aplicamos al asunto del crecimiento espiritual, pero ¿saben? No puede haber crecimiento espiritual, no puede haber nada si no se da la perfección de la fe dentro de nosotros. Si ponemos los ojos en Él, Él culminará y completará la fe que necesitamos. ¿Para qué? Para correr la carrera celestial. Fíjense que no dice la carrera terrenal. No dice para correr la carrera en la tierra. No. Correr la carrera celestial. Recuérdense que una vez dijimos que nuestro origen son los cielos. Nuestro origen, cuando usted nació, su origen ya no es la tierra. Por eso es que el Señor le dice a sus discípulos que no dejaré padre y madre. Lo que está diciendo es, tienes que renunciar a tu conexión con la tierra. Ahora tú tienes otra esfera. Y entonces, la única manera de vivir en esa esfera es ser perfeccionados en la fe, porque estamos viviendo en algo que no se ve.
Y quien único le puede dar a usted la sustantividad, la certeza de las cosas que no se ven, es el crecimiento suyo de la fe. Si no analizamos esto seriamente, podemos tener una vida cristiana llena de mucho conocimiento bíblico, de mucha visión, pero con un contenido de fe muy limitado. Si ponemos los ojos en Él, luego vamos a ver más detalles que poner los ojos en Él. Él nos va a ministrar, ¿qué? Los cielos. Él ministra los cielos. Nos ministra su vida, nos ministra su fortaleza. Nos imparte todo lo que Él es para que podamos correr esta carrera. Oiga, y vivir la vida celestial en la tierra. Y vivir la vida celestial en la tierra. Y ese ha sido el tema central de todos estos mensajes. Necesitamos saber que hay una atmósfera que es la cual nosotros nos tenemos que mover y vivir. Y es dentro de esa atmósfera que vamos a recibir la impartición divina. Y es donde el Señor puede ejecutar su voluntad y su deseo. Y que si ponemos los ojos en Jesús, Él perfecciona la fe en nosotros. Nos llevará en todo el camino de nuestra vida cristiana y finalmente podamos ser glorificados. Qué maravillosa nota, qué maravillosa palabra. Está llena de riqueza. Podemos pasar un gran rato sobre esa nota, hermanos. Es maravilloso. Y como siempre, el pueblo de Israel es nuestro modelo, nuestro ejemplo en las cosas malas y en las cosas buenas. Porque ya vimos en Gálatas que somos nosotros el verdadero Israel de Dios. Y Pablo dice que las cosas que le ocurrió al pueblo de Israel, le ocurrió al pueblo de Israel y son ejemplos para nosotros. Y en Números 14:11 hay un versículo muy especial que debe producir en nosotros cierta preocupación. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos, dice el Señor a Moisés. Ese es el versículo. Dice la nota que ellos no creyeron en Dios y ofendieron a Dios al punto de ser aborrecidos por Él. Fueron aborrecidos por Él. Esta situación trajo sobre ellos el juicio y el castigo de Dios. Dios es la fuente. Y aquí viene un punto clave. Si hemos de tener fe, tenemos que aprender a atender los intereses de Dios y no buscar nuestro propio beneficio. O sea que la fe tiene unos efectos. ¿Sabe cómo Dios llama el no creer en Él? Y debemos evaluarlo con esta definición que voy a traer de no creer en el Señor. Pero Dios dice: no creen en mí. Ellos creían porque vieron los milagros, vieron lo que pasó con el Mar Rojo, ellos vieron todo, ellos vieron
Vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron la operación, vieron todo. Pero Dios dijo, no creen en mí. ¿Por qué dice que no creen en Él? Es diferente a un, entre comillas, ateo. Realmente no existen los ateos. Que dice, no creo en Dios. No he visto nada, como no he visto nada, no creo nada. Pero tú, Israel, no era así, pero Dios dice, no creen en mí. Dios define, no creen en Él, buscar nuestros intereses y no los de Él. Eso es no creer. Eso es no tener fe. Podemos decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero si mi prioridad es mi familia, mi trabajo, mis bienes personales, mi disfrute personal, Dios no tiene la preeminencia en mi vida, Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, eso Dios lo define como que no creo en Él. La cosa se pone complicada. La cosa se nos pone complicada. Porque Dios tolera todo menos cuando dice, este pueblo no creyó en mí. Y cortó la bendición completamente de ese pueblo. Pero no que no creía en Él en el sentido de que no creía que existiera, sino que no vivían para Él. Su vida no era para Él. Así que no creían en Él. Así que necesitamos evaluar nuestra vida. ¿Creemos nosotros en Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe. Y ya saben lo que estamos hablando de la fe. Número uno, no es nuestra fe, sino es la fe que se perfecciona por el Cristo que vive en nosotros, que es la fe de Dios. Uno. Dos, es la fe que le da la prioridad a Dios sobre todas las cosas. Así que tenemos dos cosas ahí importantes. Así que cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ya saben lo que está detrás de ese sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador, es decir, va a premiar de los que con diligencia le buscan. Pero parece como una incongruencia, porque ¿cómo es que alguien se va a acercar a Él y no le cree? Y no cree en Él. Sencillamente por lo que acabamos de decir, porque Dios define la fe de una manera diferente a lo que nosotros definimos la fe. Si le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Dios es el primer lugar en tu vida. Tú amas más a Dios que todas las cosas. Y ahí es que empiezan los mandamientos. Y esa es la primera cosa que Dios le pidió al pueblo de Israel, que le amara. Si usted dice realmente no, pues entonces no cree en Dios. No tiene fe. Esa es la definición. Hoy corremos el riesgo de caer en el mismo pecado. Y esto yo lo veo muchas veces, y lo he visto en mí muchas veces. El Señor a veces vamos a una conferencia, salimos contentos, queremos hablarle a todo el mundo de la conferencia, de lo que Dios me habló, de lo que Dios me dijo. El Señor le suplió, el Señor le habló, el Señor le ministró. Algo sucedió, que usted tenía un problema y Dios se lo resolvió, pero de momento algo negativo pasó. Algo negativo pasó. Y ya perdí el deseo de reunirme, ya perdí el deseo de leer la Biblia, ya perdí el deseo de oír el ministerio, empecé a aprender otra musiquita que no es la que yo usualmente estaba escuchando, empecé a ver otras cositas que no es lo que yo estaba haciendo. Y cuando uno le pregunta, ¿qué te pasó? Ay, me descuidé, como que, no sé, tuve una situacioncita ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué era aquello? ¿Y qué es lo que tiene ahora? Pues no tuvo fe. No creyó en Dios nunca.
Aquello era algo en su alma, en su mente, pero Dios nunca fue lo primero, ni aun cuando estaba positivo y hablándole a todo el mundo y de momento ya se acabó. ¿Qué pasó? Pues no, pues nunca existió nada. Todo estaba en una esfera objetiva, pero no era la fe de Dios, la fe que nos vincula, que nos conecta con los lugares celestiales, la fe que nos conecta con Cristo mismo. No, esa no era la fe, era otra fe. Por eso dice, vamos al versículo otra vez, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, usted se puede acercar a Dios, crea que Él es. ¿Él es qué? Él es la prioridad y lo primero en todas las cosas. Y los que con diligencia le buscan y lo mantienen como su prioridad y preeminencia, Dios nos va a premiar. Los premia primeramente con su presencia. Los premia con su protección y cuidado. Y los premiará también en el reino venidero. No basta con decir que creo en Dios. No basta con decir que tengo fe. Necesitamos expresar con nuestro vivir que le creemos. Por eso estos versículos que voy a leer ahora tienen un valor hermosísimo. Porque el apóstol Pablo nos está hablando de su vivir normal en los lugares celestiales, como hombre, y con 1000 limitaciones. Pablo nunca supo lo que era un aire acondicionado, Pablo nunca supo lo que era un automóvil, Pablo nunca supo fue lo que es montarse en un avión, Pablo nunca supo lo que tener una buena ayuda médica, Pablo nunca supo nada de las comodidades que nosotros tenemos, por hablar de las cosas que tenemos. Una buena comida, nada. Pablo siempre estuvo limitado, pero él vivía en otra esfera. Y mira cómo comienza este versículo. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos, wow, con eso nada más. Porque sabemos, ¿qué sabemos? Lo que han experimentado. La fe vinculante que está en él. La realidad de Dios en él. Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Dónde vio Pablo eso? No lo vio. ¿Y cómo es que él lo dice con tanta seguridad? Por la fe vinculante que está dentro de él. Por la relación íntima que él tiene con Dios y porque Dios es su prioridad. Lo mismo trajo en Gálatas 4:26 cuando dice más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y se está refiriendo la necesidad de nosotros como judíos espirituales que somos, entrar y permanecer en la Jerusalén de arriba. Y dice, y este tabernáculo, y en este tabernáculo también gemimos. Es decir, oran, estamos orando, Señor, en oración, en gemidos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Vea qué profundidad. Pablo había visto que él estaba haciendo, él vivía en una atmósfera celestial
estando en la tierra, en medio de todas las limitaciones, él vivía en esa atmósfera. ¿De dónde? La fe del Hijo de Dios que estaba en él, operando. Eso de ser revestidos es el equivalente a Apocalipsis 3:12b, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. Él estaba siendo vestidos, y un buen día, esa nueva Jerusalén, con todos nosotros que hayamos sido vestidos, el Señor llegará a la tierra y terminará esta era. Va a acabar con las langostas, con las bestias, con la estatua, con los cuernos, va a acabar con los gobiernos, va a acabar con todo. Vendrá como la piedra que destrozará. Y entonces, aquellos que querían ir al cielo, resulta que ahora nosotros traemos el cielo a la tierra. Y hoy el Señor quiere que aprendamos a vivir en esa esfera, porque es en esa esfera que vamos a estar por toda la eternidad. Toda la eternidad. Y el 3, para que estando así vestidos, no seamos hallados desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos abrumados. ¿Qué significa eso? Esta oración, Señor. Manténnos en ti. Manténnos conectados en ti. Vístenos con el tabernáculo celestial. Éntranos en la dimensión celestial. No quiero ser desnudado, quiero ser revestido. ¿Para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué palabra es esa? ¿De dónde la sacó? De la fe. La fe. El que produce la fe estaba operando en Pablo para que viera lo que no se veía, hermano. Mas el que nos hizo para esto mismo es ¿quién? Dios. Quien nos ha dado en arras el Espíritu. Él estaba claro que la realidad de todas las cosas estaba en el Espíritu que estaba en él. Hermanos, así que estando siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, mira que viene esto, estamos en tierra extranjera, lejos del Señor, y aquí concluye, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué fe? La fe. No la fe de Pablo, la fe vinculante que lo conectaba a él con el Cristo que perfecciona y madura la fe. La fe de Pablo era diferente a la mía. La fe de Pablo ya había entrado en la dimensión Dios, en la esfera en donde él estaba claro y definido, y él no le importaba partir de esta tierra, porque él dice, yo estoy en una tierra extranjera. Nosotros estamos deseosos, apegados de estar aquí, con miedo a la muerte, y ay, no, Pablo dice, no, esta no es mi tierra, aquí yo no vivo. Tenemos muchos santos que son de otros países, y muchos anhelan quizás jubilarse, y ya cuando tengan algún dinerito regresar otra vez allá al rancho y pasar sus días por allá. Pablo no pensaba en eso. Pablo estaba claro que su tierra, su domicilio no estaba aquí. Y él tenía otra esfera, otra realidad. Y por eso dice, por fe andamos, no por vista. Por eso les dije que esta introducción era la mitad del mensaje. Y hay 3 enseñanzas que el Señor nos trae. No me gusta llamarle mi parábola, me gusta decirle porque fueron enseñanzas. Y la carga principal de estas 3 y una cuarta que acabé de agregar hace unos segunditos, aunque no exactamente una cuarta, pero ya verán por qué.
Jesús está entrenando a sus discípulos para que oren, aprender a orar, teniendo a Dios como su fe. Así que las tres que vamos a tocar son la higuera, la enseñanza sobre el monte y la enseñanza de la viuda, y vamos a volver a traer brevemente, si nos da el tiempo, lo de las vírgenes, que me animé mucho escuchando las oraciones de las hermanas hablando sobre recibir aceite. Y decidí conectar nuevamente esa ilustración. Así que, por lo que ya dijimos, cuando vivimos creyendo en Dios y teniéndole como el preeminente en todas las cosas, entonces estamos calificados para entrar en la experiencia de estos tres niveles de crecimiento. Es decir, que podemos considerar estas tres experiencias que vamos a mencionar, y aún la de las vírgenes, como experiencias de crecimiento. Y precisamente los hermanos iniciaron este mensaje citando tres citas del libro del Ministerio de Oración de la Iglesia de Watchman Nee, que me parecieron muy, muy importantes y quiero traérselas. Porque hasta ahora hemos hablado de la fe, pero realmente la fe y la oración están vinculadas. Si usted habla de la oración sin hablar de la fe, realmente no va a poder orar apropiadamente. Y si usted habla de la fe sin hablar de la oración, entonces su oración no tiene función. La iglesia tiene que aprender a hacer oraciones con peso y hacer peticiones de importancia. Usualmente la iglesia ora por peticiones no tan importantes y esto no es suficiente. Número uno. Número dos, el ministerio de la iglesia es la oración. No se refiere a pequeñas oraciones, sino oraciones pioneras, oraciones que abran el camino para Dios. Y tres, la iglesia tiene que orar oraciones fuertes, serias, con peso y que tengan importancia para Dios. ¿Sabe cómo se logran todas esas tres cosas? Con la fe vinculante, con la fe que genera el perfeccionador de la fe. Sin eso, usted podrá orar, pero no va a producir esas oraciones que son las oraciones que Dios está esperando de los vencedores para derrotar a Satanás. Muy serio. Así que nos vamos rapidito. El primer nivel de esta enseñanza es la enseñanza de la higuera. Y para economizar tiempo, la conocemos. Sabe que el Señor dice que le dio hambre. Muy impresionante, ¿verdad? Muy hermoso eso. Dice que le dio hambre. Y esas higueras que ellos tenían ahí son diferentes, parece a las que yo conozco en Puerto Rico. Estas tienen uvas. Así que cuando fueron donde la higuera no tenía uvas. Y dice que el Señor la eliminó, la maldijo, que no tendría más fruto. Luego de eso fueron a Jerusalén. Ahí ocurrió algo interesante. Estaba relacionado con la higuera. Y cuando entraron al templo, había una contaminación tremenda. El Señor se molestó, ya ustedes conocen la historia, echó fuera a los que vendían, los que compraban, volcó las mesas. ¿Por qué? Porque aquello, aunque era algo físico, representaba no solamente la casa de Dios, sino el pueblo de Israel y la condición del pueblo de Israel, y el Señor mostró la indignación. Luego regresaron por el mismo camino y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y es curioso que dice, entonces Pedro, acordándose, o sea que se le había olvidado ya del tema, le dijo: Rabí,
mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Él estaba sorprendido. ¿Saben cuál es el peso de esta enseñanza? ¿Por qué el Señor hizo produjo esa situación con la higuera? Él estaba entrenando a los discípulos a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué relación tiene la higuera con el pueblo de Israel y el templo? En Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé Israel, vi a vuestros padres como la primera fruta en la higuera en su principio. Quiere decir que la higuera era tipo del pueblo de Israel. Y cuando Israel estaba seco y estaba sin fruto, siendo inservible para Dios. Así que cuando el Señor vio la higuera, Él entendió y Él sabía que era el tiempo de cortar el lazo de suministro y de bendición para el pueblo de Israel. Él estaba conectado a la voluntad del Padre y en ese momento aquel acto físico tuvo un efecto espiritual que luego lo culminó yendo al templo y mirando las mesas. Y en otras palabras, aquí se terminó nuestra relación. Esta fue la manifestación del poder del Señor. Tuvo mucho significado, aunque para Pedro solamente lo que él vio fue que Dios dijo: te vas a secar. Y él dijo: se secó, pero no sabía lo que estaba detrás. Sin embargo, Cristo estaba mostrando a su pueblo que dentro de la carga de Dios, ya Dios no iba a continuar supliendo ni sosteniendo al pueblo de Israel, por el cual, cuando él maldijo la higuera, estaba cortando sus vínculos espirituales oficialmente con el pueblo de Israel, para entonces conectarse con el verdadero Israel, que es la iglesia. Así que cuando Cristo emitió la autoridad para que la higuera se secara, lo hizo en armonía y afinidad con la voluntad y la carga espiritual de Dios. Así que ahí tenemos el primer punto. Otro punto más. El primer punto lo trajimos ya, sobre la importancia de creer en Dios para producir la fe genuina, poniendo a Dios como la prioridad. Luego, para poder usted manifestar la fe de Dios y orar en armonía con Dios, usted tiene que, y producir la oración de autoridad, usted tiene que estar en armonía con la carga de Dios. Cuando se tiene esta certeza, usted no le tiene que pedir a Dios que haga nada, usted ordena y las cosas ocurren. No porque usted sea Superman y que tenga poderes, sino porque usted está claro que lo que está haciendo es lo que Dios quiere que se haga. Nuestro gran problema es cuando hacemos nuestras oraciones partiendo de nuestros gustos particulares, nuestras emociones, nuestras necesidades personales. Y saben, eso no va a producir que Dios actúe. Muchas de nuestras oraciones no producen un efecto trascendente que produzca cambios y haga que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Es la primera. Vamos a la segunda. Y la segunda vino conectada con la primera, pero con mayor intensidad. El curso de oración, de hacer oraciones de autoridad va en aumento. Así que Pedro le habla al Señor sobre la higuera, de lo que vio, y el Señor le dice: tened fe en Dios. Ese fue el versículo 22. El 21 están hablando de la higuera, y ya en el 22
Cristo le dice a Pedro, tened fe en Dios. ¿Qué fe? La fe vinculante. La fe que corresponde a nuestra fidelidad a Dios. La fe en donde nuestros ojos están conectados en el Señor. La fe en donde Él produce su fe en nosotros porque tenemos el corazón apropiado para que podamos creer las cosas. Por eso dije que necesitaban para ver la gran introducción que traje para poder entender esta palabra. Porque si no, iba a sonar como siempre. Por eso dice, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo obtendrá. Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado eso y sabemos nosotros que eso, yo digo, eso no va conmigo, pero creemos que Dios Cristo estaba hablando literalmente de ese asunto? No, hermanos. Lo que Cristo está diciendo es a Pedro, mira Pedro, lo de la higuera, yo sé que te impresionó, pero yo te voy a decir una cosa a ti. Si tú tienes la fe, no de Dios, la fe en Dios, y ya hablamos de la preposición en, y luego vamos a hablar más un poquito sobre eso. Si tú tienes la fe que está dentro de Dios, y la fe de Dios y tú son una sola cosa, y tú estás claro de cuál es la voluntad y el deseo de Dios con algo. Si te sorprendiste con la higuera, si la misma situación hubiese sido con el monte, yo le hubiese dicho al monte que se tirara al mar y el monte se iba a ir. Pero se tienen que dar todas las cosas anteriores. Cristo no lo hizo. ¿Sabes por qué Cristo no lo hizo? Porque no era necesario hacerlo, ni estaba en el plan de Dios hacer eso. Cristo no dijo, te voy a dar una demostración. No. Cristo estaba sujeto a la voluntad y el deseo del Padre y a la fe del Padre que estaba en él. Pero Cristo le estaba diciendo a los discípulos, si ustedes tienen la fe dentro de Dios, y están claros del deseo y su voluntad y su propósito y su corazón. Dice, y no dude en su corazón, y su corazón está limpio para Dios. Y Dios es su prioridad. Y cree lo que Dios le está diciendo a usted va a pasar. Pasó por la higuera y pudo haber pasado con el monte. Eso es lo que le está tratando de entrenar el Señor. Está tratando de entrenar el Señor a ellos. Por eso necesitamos movernos con cierto cuidado con las Escrituras. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Es decir, si usted cree, usted no tiene que preocuparse por nada. Crea en Dios y ahí va a ver que está el asterisco al lado de él. Creed en Dios, cree dentro de Dios, tienes que entrar en Dios, estar en la atmósfera de 2 Corintios 5. Y cree también en mí, dentro de mí. Y entonces la fe de Dios que está en mí se va a mover a ti. En Juan 14:1. Ahí estaba el Señor trabajando con los discípulos para que entraran en esa atmósfera que Pablo hablaba de ser vestidos de lo celestial. Y por eso es que Pablo dice
En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, oiga, la vivo no con la fe, no, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, la vida que yo estoy viviendo ahora no es la vida humana, mis gustos, mis deseos. No, yo estoy viviendo la fe del Hijo de Dios. La fe es el motor, hermanos. Pero no cualquier fe, es la fe del Hijo de Dios. La fe que secó la higuera, la fe que mueve el monte, es la fe que está en nosotros, que se está perfeccionando en nosotros si nosotros tenemos el corazón de Pablo de Gálatas 2:20, de estar juntamente crucificado y ya no vivir nosotros, sino que nuestro corazón esté dándole completa prioridad al Señor. Y ahora la vida que vivo aquí en la carne, que es temporera, decía Pablo en 2 Corintios 5, esto es temporero, esto es en tierra extranjera, yo la voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son las claves. Estas son las claves de la vida cristiana. Por eso es que trabajamos tanto con este asunto del N o el ACE, porque resulta que ese es el secreto de todo el Nuevo Testamento, tratando el Señor de mostrarnos la importancia de entrar. En Juan 14 el Señor está abriendo constantemente ese misterio de entrar en la dimensión celestial. Él tiene el anhelo de que seamos una unidad mezclada con el Dios triuno, y eso produce la fe vinculante, eso produce la fe de Dios en nosotros. Por eso es que él tenía el afán. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a dónde, al Padre. ¿Para qué vamos al Padre? Porque cuando llegamos al Padre recibimos la fe de Dios, recibimos la impartición de Dios, recibimos la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Y Cristo abrió ese camino. Por eso es que Pedro le hace notar al Señor lo de la higuera y Cristo le dice, ten fe en Dios. Pero eso no es como la fe en Dios liviana, no. Pedro, el secreto para eso es que tú tengas la fe de Dios dentro de ti. Tú puedes hacer cosas extraordinarias siempre y cuando tú estés dentro de Dios y la voluntad de Dios se cumple en ti. O sea, no es únicamente que creamos en Dios, sino que si nos acercamos a Dios, si estamos en Dios, entonces Dios viene a ser nuestra fe. Que fue la misma que Pablo experimentó en Gálatas 2:20. Por eso, en mensajes pasados trajimos toda una secuencia de Hebreos 4 y quiero que lo lean otra vez cuando tengan tiempo. Del 1 al 16 completo está toda la secuencia de este secreto de entrar Cristo en los lugares celestiales, sentándose como el descanso, nosotros entrando en Él. Luego en el versículo 12, la palabra viene a nosotros, parte nuestra alma, entra entonces, somos liberados de nuestra alma y el espíritu es liberado, y eso nos permite entrar al versículo 16, donde Cristo entra al lugar santísimo y nosotros entramos juntamente con Él. Esa es toda la vida cristiana, esa es toda la meta de Dios. Por eso presentamos el cuadro del tabernáculo, desde el atrio, con la redención, el lugar santo, de nosotros disfrutar a Cristo, pero sobre todo la necesidad de entrar en el altar de incienso con la fe, para entrar al lugar santísimo y seguir orando adentro, con el altar de incienso adentro.
Pero eso viene si tienes la fe dentro de Dios. Y lo tomas a Él como prioridad. Esas oraciones que vamos a producir ahí no son oraciones que salen de tu alma ni de tu deseo. No, esas oraciones salen porque tú puedes percibir la voluntad de Dios. Y por eso es que tenemos hombres como Cristo, como Pablo, como Pedro, como Juan, que tenían el hablar interno de Dios dentro de ellos y tenían unas oraciones que no eran oraciones tradicionales, sino que estaban tocando el trono todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estaban participando de la fe perfeccionada de Cristo. Así que necesitamos tener a Dios como nuestra preeminencia. Y necesitamos conocer, necesitamos recibir la fe de Dios en nosotros. Y necesitamos poder percibir y conocer la voluntad de Dios en cada situación. Usted podrá pedir algo 1.000.000 de veces, podrá orar 1.000.000 de veces, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, la oración suya no va a cambiar la voluntad de Dios. Dios responde a las oraciones que están conformes a su voluntad. Entonces, podemos producir la oración de autoridad que seca la higuera y mueve el monte. No importa lo que sea, pero no es que a usted se le ocurra decirlo. Usted le puede gritar al monte 10 millones de veces y nada va a pasar, porque Dios no lo mandó a hacer eso. ¿Y cómo podemos ser entrenados? Somos entrenados mediante la palabra. Con eso terminamos el mensaje pasado, con el Cristo que viene, con el nuevo nombre que es la palabra de Dios. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es eso? Esa es la dimensión que Pablo vivía en 2 Corintios 5. Pero ¿cómo es que Pablo llegó a esa dimensión? Por la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Por la palabra. ¿Cómo vas a alcanzar la fe de Dios? Por la palabra. Por eso es que al final Cristo viene como la palabra de Dios. La palabra hizo el universo, la palabra sostiene el universo y la palabra te está perfeccionando a ti hoy. Pero el que no ama, dice, no guarda mis palabras. Y quizás aplicamos Romanos 10:17 a la predicación del Evangelio. Así que la fe viene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Pero realmente, hermanos, aunque ciertamente es para la predicación del Evangelio, es para nosotros cada día. La palabra sigue impartiendo la fe. ¿Qué fe? La fe vinculante, la fe que nos une con la fe de Dios. Y para poder producir la oración de autoridad, usted necesita la palabra, meterse en la palabra, permanecer en la palabra. Entonces podemos hablar de la enseñanza de la higuera y la enseñanza del monte. Dios nos está entrenando hoy para que aprendamos a escuchar su hablar, obedezcamos su hablar, que se desarrolle en nosotros lo que Daniel decía, la perspicacia para conocer los tiempos. Pero eso viene por nuestra constitución ¿de qué? De la palabra. La palabra está en nosotros. Eso es el Cristo que vive en nosotros como nuestra fe. Este Cristo que fue encarnado. Y eso produce en nosotros el aprecio, el amor, el valor
Y eso genera entonces la fe que nos hace creer en Dios y creer en el sentido de que Él es lo primero antes que todas las demás cosas. La predicación del Evangelio definitivamente produce la fe en el hombre, pero nuestra constante participación de la palabra genera la fe en Cristo que necesitamos para entrar en Él y participar en Él. Por eso terminamos el mensaje pasado, Apocalipsis 19:13, y su nombre es la palabra de Dios. Hoy necesitamos pasar tiempo en la palabra para poder crecer en la fe que Dios espera de nosotros. No basta con venir a las reuniones de vez en cuando y ahora por Zoom, más fácil todavía, en su casa, y no pasar tiempo en la palabra. Y cuando digo la palabra, eso entra en el estudio del ministerio y todo lo que eso conlleva. Si usted no entra, si usted no pasa tiempo en el ministerio, usted no tendrá fe y usted no cree en Dios. Punto. Porque el que cree en Dios, mora en la palabra y ama la palabra. Mi palabra la guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Si usted no guarda la palabra, no ama a Dios. No cree en Dios. Aunque diga que cree en Dios, no cree en Dios. Punto. Y va a ser un cristiano, pero el Señor, si usted es salvo genuinamente, Dios tendrá que tratar con usted seriamente, aquí y allá también. Me está acabando el tiempo. Ya se me acabó. Pero este mensaje es muy importante, hermanos. Es muy importante. Y entramos a la tercera enseñanza, la enseñanza de la viuda. Y ya conocen la historia de la viuda. La viuda estaba clamando para que se le hiciera justicia de los hombres injustos, pero el juez no contestaba. Verso 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, oiga la expresión, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué fe es esa? ¿Qué fe es esa? La fe que estamos definiendo aquí. La fe que Dios perfecciona. La fe que produce oraciones de autoridad. La fe que hace que Cristo sea el preeminente en nosotros. La fe que nos lleva a poder reconocer la voluntad de Dios y el deseo de Dios en todo lo que oramos y en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Esa fe es la que está hablando ahí. Segunda Corintios 4:13, y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creer en Dios, creer también en mí. ¿Creer qué? Cristo como la prioridad, Cristo como la fe, Cristo como la autoridad y Cristo como el que imparte su voluntad y su deseo en nosotros para que permanezcamos en la dimensión espiritual. Así que esta viuda oró incesantemente, persistentemente. Y el título habla de orar persistentemente. Ahora, cuando dice hallará fe en la tierra, cuando uno va al griego, no dice fe, sino que dice hallará la fe en la tierra. ¿Por qué? Porque se está refiriendo, ¿se acuerda que dije al principio que se lo iba a traer? Se refiere a la fe. Es la fe que perfecciona el Cristo en nosotros.
que puede escuchar y puede percibir la voluntad de Dios y emitir oraciones de autoridad. Esa es la fe que va a estar escasa y que el Señor espera de la iglesia. Ahora, una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué Dios deseaba que la viuda orara persistentemente? Dios, por un lado, hay dos puntos, antes de entrar a ese punto, hay dos puntos cruciales para que Dios pueda contestar la oración. Número uno, que nuestra voluntad y la voluntad de Dios están en armonía. Y número dos, que nuestro deseo, que seamos afín, porque usted puede estar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no estar de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si me puedo explicar. Es decir, que muchas veces necesitamos orar persistentemente por algo. Y no necesariamente que el Señor le traiga un carro. Estamos orando persistentemente por el deseo y el propósito de Dios. En el 2008, cuando yo llegué aquí a Texas, yo supe que habían hermanos en diferentes lugares. Yo llegué a Irving, Texas primero, y había un grupo de hermanos orando. Supe hermanos en Austin, Texas orando, en California orando, y tenían todos una sola oración: que el Señor abriera Europa y Rusia. Y cuando ellos oraron, hermanos, oraron por más de 10 años, yo creo que más. Oraban y oraban y oraban y oraban y oraban y oraban. Y en el 92 yo fui testigo cuando todo eso comenzó a abrirse. Y ahí es que me entero de que había habido muchos santos que habían estado orando por lo que no se podía ver. Pero esa oración estaba en armonía con el deseo y la voluntad de Dios. Así que muchas veces hay que orar para que se den los dos niveles. Por número uno, asegurar que lo que yo estoy pidiendo está en armonía con la voluntad de Dios. Y número dos, que yo acepto la voluntad de Dios. Claro, cuando entramos en asuntos más sensibles, como son enfermedades de seres queridos, como es el yo comprar una casa, pues la cosa se pone más complicada. Porque por un lado, pues está mi anhelo de que el ser querido que yo amo se sane, o la casa que está ahí me gusta. Muchas veces Dios quiere que tú ores y ores, y va a pasar una de dos cosas. En el transcurso de la oración, puede ser que la voluntad de Dios y tu voluntad se hagan una y ocurra lo que tú estás buscando. O en el momento dado, por tu percepción espiritual, la voluntad de Dios se va a abrir a ti, tú la vas a ver y es diferente a la tuya y tú lo vas a aceptar. Y vas a estar en paz. ¿Ven? Por eso la oración persistente de la viuda era la necesidad de Dios de que la viuda entrara fuera de su alma y entrara entonces en la dimensión de Dios, para que la fe de Dios entrara en ella, la voluntad de Dios entrara en ella y el deseo de Dios llegara a ella y se cumpliera lo que ella pedía. Necesitamos que el espíritu de fe, el Espíritu Santo, se mezcle con nuestro espíritu y se produzca el milagro. La fe se halla en nuestro espíritu, el cual está mezclado con el Espíritu Santo y no está en nuestra mente. Por eso necesitamos elaborar y buscar. Nos quedamos en la mente, ahí están las dudas, ahí están las frustraciones. Pero cuando entramos en esa dimensión, tenemos paz.
La segunda pregunta es, ¿por qué Dios necesita de nuestra oración en la tierra? ¿Saben? Watchman Nee usa mucho ese término en el ministerio de oración de la iglesia. Dios no se moverá en la tierra hasta que la iglesia ore en la tierra. Dios no se moverá desde los cielos hasta que la iglesia ore en la tierra. De hecho, nuestras oraciones no deben salir de la tierra, sino que salen de los lugares celestiales. Nosotros, esa es nuestra morada. Ahí vivimos, ese es nuestro terreno. Y ahí es que debemos orar. Y las oraciones descienden de los lugares celestiales a cumplirse en la tierra. Pero ¿por qué Dios espera por nosotros y no hace las cosas Él? ¿Por qué tuvo que esperar que Cristo se entrara dentro de María, creciera por 33 años, para entonces completar su plan? Porque Dios, cuando llega a la tierra y opera en la tierra, lo hace a través del hombre. Y de la misma manera que operó en Cristo, ahora Él tiene una extensión que es su cuerpo y es su iglesia. Y de esa manera, nosotros necesitamos ser entrenados en oración para que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la fe de Dios, la autoridad de Dios funcione a través de su cuerpo en la tierra. Si usted no ora, usted no es entrenado y Dios no tiene el cuerpo, la expresión del cuerpo necesario que va a necesitar para cuando Él venga, como la palabra de Dios, para destrozar al enemigo y eliminar al enemigo. Si usted entra y aprende en esa dimensión de oración, usted entra en la oración de los vencedores y usted armoniza con el deseo de Dios. Por eso es que Dios está esperando por nosotros. Y quiero acabar rapidito con lo de las vírgenes, que sé que nos impresiona mucho. ¿Saben? Ahí hay también, aparte de lo que hemos hablado del aceite, ahí hay dos ejemplos de fe. Esas 10 vírgenes, 5 no tenían fe. Eran salvas. Las 10 eran salvas. No es que hayan 5 impías. No. Las 2 tenían aceite. Pero una no tenían suficiente fe. No ejercitaron, no creyeron en Dios. No estaban metidas en Dios. Tenían una relación espiritual y una vida cristiana de mitad. Dios no era su preeminencia, pero las otras se mantenían tocando al Señor y recibiendo el fluir de Dios y la fe de Dios al punto que pudieron percibir claramente cuando el Señor venía. Es decir, que esos dos ejemplos nos hablan también de un cristiano que tiene una fe nominal, pero hay otro cristiano que tiene una fe subjetiva, la fe vinculante, que es la que nos hace poder percibir la voz de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y la otra, que si es cristiana, ama al Señor, se reúne, pero no tiene 100% su vida para Dios, sino que la tiene mezclada. Resultado, perdemos la presencia y perdemos el llamado de Dios. Y corremos el peligro de pasar por lo de las 10 vírgenes. Y recuérdense que el asunto de la venida del Señor se da de 2 maneras. Cuando Cristo venga o cuando nosotros partamos de esta tierra temporera en que vivimos. En ese momento llegó el Señor para usted. Por eso necesitamos ejercitarnos en esta vida de oración con la fe de Dios, teniendo a Dios como nuestra prominencia y que la fe de Cristo entre en nosotros, se perfeccione en nosotros, de tal manera que podamos tener la oración de autoridad que va a traer a Cristo a la tierra y va a derrotar al enemigo. Gracias, Señor, por esta palabra.
Sigue laborando en nosotros, sigue ganando en nosotros, sigue perfeccionando la fe en nosotros, que es tú mismo, creciendo en nosotros y madurando en nosotros, produciendo tu carga, produciendo tu vida, produciendo tu fe. Sálvanos de ser duales, sálvanos de no darte la preeminencia. Estamos en tiempos finales, tiempos cruciales. Tú necesitas de tu cuerpo para operar, para moverte. Que de tu cuerpo salga la oración de autoridad que mueve el monte, que seca la higuera, que contesta las oraciones que salen de tu voluntad y de tu deseo. Llévanos a tal nivel. Queremos ser como Pablo, gemir, clamar para ser revestidos de tal manera que podamos permanecer en los lugares celestiales y podamos percibir tu carga y percibir tu voluntad y tu deseo. Guarda esta palabra y presérvala, Señor, hasta el final de nuestros días. Amén.